Del día de hoy, como la clase pasada ya terminamos todo lo que sería el tema de la rainura, la clase de hoy vamos a comenzar viendo ya de cálculos correspondientes a zapatera, caja, corona, auxiliares de caja, auxiliares de zapatera, auxiliares de corona y tiros de relleno. ¿Sí? La idea es que nosotros en nuestro Excel, en la hojita donde dice datos, vamos a extraer los datos los cuales necesitamos para los cálculos de zapatera, caja, rainura, etcétera, ¿ya? Pero aparte de eso, vamos a incorporar más datos con respecto a los explosivos para obtener el peso equivalente de cada uno de ellos al ANFO, ¿ya? No sé si recuerdan, a ver si me muestro el tiro. No sé si recuerdan esa fórmula, chicos, chicas. ¿Recuerdan esa fórmula? Sí se ve, profe. No. ¿No? Ya. La idea es que con esta fórmula nosotros podemos tomar un explosivo y tomarle el peso equivalente de acuerdo al explosivo que uno tome como patrón. En el caso de nosotros tomamos como patrón el explosivo ANFO. Y todos los demás explosivos, cuando nosotros queramos sumar la masa de cada uno de los explosivos para poder calcular el factor de carga, nosotros tenemos que transformar cada uno de ellos. ¿Ya? Específicamente los explosivos que no son el explosivo patrón, ¿ya? Si el explosivo patrón es el ANFO, tendríamos que transformar los otros dos o el otro explosivo a equivalencia al ANFO, para que después la masa de ese explosivo lo multipliquemos por el peso equivalente, ¿ya? Y obtendremos la masa equivalente de ese explosivo, pero al ANFO. Y ahí se podrá sumar directo con la masa del ANFO y poder tener la masa total y poder realizar el cálculo de el factor de carga, ¿ya? Así que esto lo vamos a dejar a un costadito aquí para que no los moleste y vamos acá, ¿ya? Por lo que recuerdo y por lo que ustedes tienen acceso, todos ustedes tienen acceso a la guía de explosivista, ¿cierto? La idea es que ustedes en la tablita, perdón, en la hoja de datos, ustedes coloquen todos estos títulos, ¿ya? Para que tengamos un orden para cada uno de ellos y obviamente tengamos en orden cada uno correspondiente si es em, a granel, si es en saco, si es anfo pesado, para poder tener un orden que nos pueda facilitar para la búsqueda de cada uno de ellos. Lo único que me falta a mí es tomar las medidas que me entrega la guía de explosivista y colocar ahí en la tablita, ¿ya? Aquí le vamos a cambiar el nombre, plus, ¿sí? Y que todos sean plus. Y lo que me faltaría aquí es transformar, porque vamos a trabajar la medida de los explosivos en centímetros para que se nos haga más fácil después el tema de saber cuántos explosivos nos caben en un tiro. Porque como trabajamos nosotros los tiros en metros, va a ser mucho más cómodo saber cuánto mide en centímetros cada uno de ellos. En este caso, vamos a utilizar el Tronex Plus de 1 y 1 octavo
y de 8 pulgadas de largo. Así que aquí, donde está el diámetro y el largo, vamos a colocar primero el diámetro. Y tenemos acá 1 y 1 octavo. Que eso sería, vamos a dejarlo con dos decimales, ¿sí? Ya en este caso lo vamos Profe, a dejar ¿esa con 3. tabla de datos la copiamos al tiro? La idea es que tengamos solamente, en este caso, el ANFO, el Tronex y el software, ¿ya? Con eso vamos a trabajar ahora. Pero aquí les voy a pedir a ustedes para que después a la próxima clase tengamos la misma lista. Yo les voy a enviar o les voy a subir al chat los títulos. Ustedes los copian y los pegan en su hojita de datos para que tengamos el mismo orden y se los subo de inmediato. ¿Ya? Ustedes los copian y los pegan. Y también les voy a enviar el listado que tengo hasta el momento, ya para que después la próxima clase ya lo tengamos todo en limpio y traspasado esta tablita. Pero ahora como simplemente vamos a utilizar el ANFO, el Tronex y el Softron, vamos a enfocarnos solamente en eso. Pero de igual manera, para que todos tengamos el mismo orden, se los voy a enviar al chat, ¿ya? Ahí que tienen que hacer ustedes simplemente copiar y pegar y colocar estos datos que están acá. Va la del ANFO. Y ahora vamos a terminar de completar lo que sería los demás explosivos. Y ahora vamos a ver el largo del explosivo, que son 8 pulgadas, y en centímetros sería 20 centímetros, 32. ¿Ya? Posteriormente a eso, el soft corresponde a 11 16 avos, ¿ok? Y eso sería 1 centímetro, 746, 1,746. Vamos a mantener el formato, ¿cierto? De centímetro. Y aquí faltaría solamente el largo del explosivo, sería 20, ¿ya? Que serían 50,8 centímetros. ¿Pudieron copiar la tablita? Yo no encuentro el chat en el compu, profe. ¿No? ¿No la sale arribita? O sea, sé que está, pero es que estoy ¿Ya? del celular mirando y del compu estoy buscando el chat. Mm. Me trate del computador, iniciar unirse a la clase y copia, pega y después vuelve a estar en la clase en el celular. ¿Sí?
Y aquí está, tenemos categorizado. ¿Sí? El primero que mandó son 12, ¿verdad? 12 cuadraditos hacia el lado. 12, lo confirma el tiro. Sí, son 12 cuadraditos. Después el segundo que envié son 26. Y el último que envié son también, miento, son 13, el último que envié. Vamos a seguir con los otros datitos por mientras, ¿ya? Esto, vamos a mantener la unidad de medida. ¿Cómo van los demás? Ahí terminando de copiar la tabla, profe. Ok, ¿ya? Yo por mientras voy a terminar de finalizar con los datos que faltan acá del Tronix y el Softron, ¿ya? Y se la envío al tiro si es que van un poquito atrasados, ¿ya? Ahora viene la energía. Energía del Tronix y energía del Softron. Los gases, 942 y 968. Y me faltaría solamente la presión de detonación, que sería en este caso el Tronix 33 y el Softron 77. Ya, todos estos datos que estoy anotando son todos de la guía de explosivista por si acaso, ¿ya? Para que todos tengamos los mismos datos. Y aquí los datos que hay que calcular, entre comillas, son guía, la conversión de pulgadas a centímetros de cada uno de los explosivos, obviamente del ANFO no, porque es a granel, pero el que vamos a calcular va a ser la energía que libera el explosivo, del cual la guía de explosivista nos entrega en kilojoules por kilogramo. Nosotros lo vamos a transformar a kilocaloría por kilogramo. ¿Qué factor de conversión vamos a utilizar nosotros? Vamos a tomar la energía en kilojoules por kilogramo y la vamos a multiplicar por 0,241. ¿Ya? Ese es como un factor de conversión más, ¿cómo se podría decir? Más conservador, ¿ya? Porque si nosotros buscáramos en internet conversión de kilojoules a kilocaloría por kilogramo, nos dice que un kilojoules, ya, por kilogramo es equivalente a 0,238 kilocalorías por kilogramo, perdón, ya, que sería 0,2388, ya. Eso es lo que se calcula para poder transformar o convertir de kilojoules por kilogramo a kilocaloría por kilogramo, ya.
pero nosotros para que seamos un poquito más conservadores vamos a utilizar 0,241. Eso lo vamos a tener que utilizar para cada uno de los explosivos, ya porque la guía de explosivista no lo entrega en esa unidad de medida. Nosotros tenemos que transformarlo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los otros dos explosivos, el Tronex y el Softron. De igual manera, lo multiplicamos por 0,241. ¿Para qué? Para obtener la unidad de medida la cual nosotros necesitamos para los cálculos. Kilojoules, kilocaloría, litros por kilogramo, ¿ya? Esto es el volumen de gases, ¿ya? De liberación de gases. Aquí tenemos la presión de detonación en kilobares, ¿cierto? Pero nosotros, ¿en qué unidad de medida nosotros lo necesitamos para los cálculos, el cual nos exige Pills-Monsantos en kilogramos partido por centímetro cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros rápidamente para transformar de kilobares a kilogramos por centímetro cuadrado? Lo multiplicábamos por 1019, ¿cierto? Por 1019. En este caso lo vamos a dejar truncado y lo vamos a dejar solamente con ningún decimal, ¿ya? Cero decimales. Y en este caso, ¿cómo sería? Como vamos a dejarlo sin decimal, lo va a ser truncar, ¿cierto? Seleccionamos el número y ¿qué es lo que vamos a realizarle a ese número? Vamos a multiplicar. ¿Por cuánto? Por 1019. Y eso va a tener cero decimales. Y eso lo vamos a dejar para abajo. Y esto lo vamos a borrar nomás. Y esto aquí es la categoría. Vamos a poner aquí mejor, que es dinamit. Ya, y aquí lo vamos a colocar en cartón. Chao. Si se fijan bien, les voy a subir al tiro esta tablita al chat para que copien y peguen. ¿Ok? Ahí está todo el listado. Obviamente recuerden que nos falta pasar el limpio y colocar más datos de los explosivos de acá, los luminizados, los premios, los blendex, los vertex, ¿cierto? Los demás Tronex y todos los demás explosivos que nos faltan del listado de la guía de explosivistas. Pero como les comenté al inicio, nosotros vamos a trabajar solamente con Anfo, Tronex y Softron, ¿ya? Así que en este caso solamente vamos a enfocarnos en esos tres explosivos. No sé si ya los pudieron copiar en su Excel, chicas, chicos, No, profe, aún no. lo espero, ¿sí? Profe, una consulta. Dígame. El... ¿dónde está? A ver. ¿El cavar de la presión de detonación del Softron es 33 o es Ki- 77? Kilobares. El cavar es kilobares, por si acaso. ¿Sí? Sí, pero ¿es 73 o A ver, 77? busquémoslo. O sea, perdón, 33 o 77. Acá me dice Aquí, 33, creo. aquí el ANFO, donde dice, a ver, para que no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? ¿Logran ver la hojita, cierto? La guía de explosivista. Sí, Ya. Acá el ANFO a granel que estamos utilizando, dice que tiene una presión de detonación de 30, ¿ya? Por eso es que yo aquí en la tablita les puse que la presión de detonación son 30 kilobares, ¿sí? ya. ¿Dónde sacó el 33? No, es del. Saqué el 33 del Softron, que creo que puso 77. Ah, veamos y corrijámoslo al tiro, ¿no? Softron, presión de detonación, 33. ¿Y cuánto puse yo? Al revés. El Softron es 33 y el Tronex es 27. Muchas gracias.
para que lo puedan corregir. ¿Cómo vamos? Profe, ¿puede subir un poquito? Quiero ver algo. Subo. Dígame. Eh, la presión de detonación, usted tiene dos listados hacia abajo, pero es Sí, un aquí, solo aquí título, lo, ¿verdad? aquí lo tengo combinado, sí. Mire, son dos celdas, ¿cierto? Pero en Pero hacia una, abajo las dos están separadas. las dos están separadas, sí. Para decir aquí, yo utilicé dos filas, perdón, dos celdas, y a partir de esas dos celdas yo las combiné, ¿sí? Yo arrastré las dos celdas, las seleccioné las dos, y acá arribita sale un apartado donde dice combinar y centrar, ¿ok? Yo presiono eso y ya eso como que se considera como una celda, está como combinada, pero hacia abajo están Ya, y, todas separadas. ya, y el anfo pesado vaciable, ¿hasta dónde llega, profe? El anfu pesado, Hasta el está acá, vértex. hasta el vértex, sí. Ya, Para decir todos los que son como a granel, los que se pueden vaciar, los que son en saco, ya están todos aquí, ¿ya? Todo eso los pude pasar en limpio. Los que nos faltaría pasar en limpio serían todos los que son ya como encartuchados, ¿ya? ya. Los Tronex no tienen, y las dinamitas son tres. Ah, ya, ya, profe. Eso era. Sí, no voy a decir, todo eso también es dinamita. ¿Ya? Que era más que nada como con esos datos nosotros vamos a trabajar. Yo le coloqué aquí que era dinamita, pero voy a decir, todo eso de acá Ah, también ya, se considera como dinamita. ya, profe. Gracias. Ok. ¿Cómo van? Bien, profe, ya la pasé. Estoy poniendo los colores. Ay, excelente. Igual, profe, lo que no se quedó eso sí fueron las fórmulas, profe. Si quieres repetimos las fórmulas para que las puedan colocar. Ya, Ok. Termino de ingresar el último dato del último Atronics, ya, que le coloqué, aparte del nombre, le coloqué de inmediato la medida, ya, el tamaño del explosivo. Por aquí está en pulgadas. Ok. En el caso de los a granel, hay que hacer solamente dos transformaciones o dos conversiones de unidades. ¿Ok? Una sería la energía, que es la que nos entrega la guía de explosivista, o que también nosotros la podemos encontrar en la ficha técnica del explosivo, que nos dice que el ANFO tiene una energía en kilojoules de 3818 kilogramos joules, perdón, kilojoules partido por kilogramo. Y nosotros para obtenerlo en kilocaloría partido en kilogramo, vamos a seleccionar esa celda, ¿ok? Y la vamos a multiplicar por 0,400, perdón, 241. De forma más que nada para ser un poquito más conservador con respecto a la conversión de unidades.
Porque recordemos, como yo les mencioné, que si nosotros transformamos directamente de kilojoules a kilocaloría, nos daría que el factor de conversión no sería 0,241, sería 0,238 si no me equivoco. Sí, 200,2388. Pero para que sea un poquito más conservador, pusimos 0,241. ¿Ok? ¿Para qué nos puede servir tener la energía de liberación del explosivo en kilocaloría partido por kilogramo para que podamos calcular el peso equivalente de el explosivo a el explosivo patrón, como del explosivo a utilizar al explosivo patrón? De igual manera, la guía de explosivista sí nos entrega el peso equivalente o la potencia relativa que también se le dice de cada uno de los explosivos coherente a el ANFO. Al ANFO, y si se fijan bien, yo aquí puse que la densidad del ANFO es de 0,78. En la guía de explosivista sale que la densidad es de 0,77, más o menos un 3%. ¿Ok? Pero yo aquí, para mantener la recomendación que nos da la guía de explosivista, coloqué que la densidad del ANFO era 0,78. ¿Por qué? Porque ahí ellos toman la potencia relativa del ANFO a los otros explosivos. Nosotros podíamos, ¿dónde me quedó la? Aquí está. Podemos utilizar esta fórmula para calcular el peso equivalente o la potencia relativa, ¿ok? Pero de igual manera nos entrega la misma guía de explosivista, la potencia relativa o también llamado el peso equivalente de cada uno de los explosivos en relación al ANFO, ¿ok? Y nos entrega tanto como si fuera en peso, en masa, como si fuera en volumen, ¿ok? Pero para que podamos utilizar y para que podamos ir utilizando la fórmula, vamos a calcularlo y vamos a utilizar esta fórmula para calcular el peso equivalente o la potencia relativa, que para eso nos pide la energía, ¿ya?, del explosivo y el volumen de gases, que está en litros por kilogramo. Por eso es que nosotros transformamos los kilojoules a kilocaloría, porque la fórmula lo solicita en esa unidad de medida. ¿Ok? De igual manera, si a ustedes les solicitan trabajar con la potencia relativa que dice la guía, ustedes, en vez de colocar la fórmula, colocan directamente el peso equivalente o la potencia relativa. ¿Ok? Que lo dice, se lo voy a pegar acá, lo dice acá, ¿cierto? Saqué este pequeño fragmento de la guía explosivista y está el detalle de todo lo explosivo, pero quiero que se enfoquen solamente en el ANFO, ¿ya? Aquí dice que la densidad del ANFO es de 0,77, pero si nosotros miramos acá que la potencia relativa del ANFO para cada uno de los explosivos está en relación a una densidad de 0,78. Por eso que vamos a colocar que la densidad del ANFO, ¿ok?, el ANFO a granel, es de 0,78 gramos por centímetro cúbico, que de igual manera está en esa misma unidad de medida. Que aquí dice cc, pero cc es centímetros cúbicos, que es lo mismo que colocar centímetros elevado al cubo. ¿Ok? Y si se fijan, está la relación en peso y en volumen para el Anfo Premium, el 2H, el aluminizado 2, 4, 6, 8, 10, y está cada uno con su correspondiente potencia relativa. De igual manera, nosotros lo vamos a, a- 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 a calcular con esta fórmula. Por eso, si es que ustedes le solicitan que el peso equivalente o la potencia relativa sea calculada, ustedes van a utilizar esta fórmula. Si le solicitan a ustedes, el docente, o en su trabajo, les solicitan que lo calculen con la potencia relativa que nos entrega la guía de explosivista, utilizan la que aparece en la guía. ¿Ok? Pero en este caso, para que utilicemos las dos, vamos a colocar tanto la fórmula
cómo vamos a poder utilizar lo que nos recomienda ENAEX aquí en su guía de explosivista. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, no. ¿No? ¿Todo clarito? Ok. Con respecto a el Tronex y el Softron, ¿tienen los mismos datos que yo? ¿O tienen todos los datos que hemos colocado en cada una de las casillas? Perdón, de las celdas. Yo sí. Ok. O sea, tengo lo mismo que usted, estaba arreglando los colores y esas cosas. Ah, ya, ok. James, ¿cómo vamos? Y si queremos, no sé, ponerlo como un poquito más bonito, vamos a combinar todo lo que me quedó aquí en la celda. Vamos a cambiar la orientación de las palabras en texto vertical y vamos a colocar aquí la X. ¿Sí? Chuta. Ahí, la X. Y lo vamos a centrar y lo vamos a agrandar un poquito. ¿Sí? Y lo vamos a pintar de rojo. Y la letra la vamos a dejar blanca. ¿Sí? Más que nada ahí como estético. Obviamente después cuando tengamos nosotros lista nuestra planilla, recordemos que estos dos datos, perdón, a ver, estas dos, estas dos hojitas van a quedar ocultas. Solamente vamos a tener visible esta hojita de acá. ¿Ok? Una vez listo la tablita. Ah, no me respondió James. ¿Está listo ya? ¿O está escuchando solamente? Estoy escuchando, profe, y viéndolo el paso a paso como usted lo sigue y tomando nota. Ah, ok, excelente. Ok, ¿con qué tiro nosotros comenzábamos los cálculos? Con los tiros de caja, los auxiliares, los de relleno. ¿Con cuáles comenzábamos? Los tiros de corona. Porque ya la reinura ya la tenemos lista, ¿cierto? Con esa comenzamos. Pero ahora, ¿qué podríamos Auxiliares calcular? sería, ¿De ¿verdad? caja? ¿No? ¿De zapatera o no? Los de zapatera. ¿Sí? Podemos comenzar con los tiros de zapatera. ¿Por qué? Porque para calcular los tiros de caja nosotros necesitamos el Varden de los tiros de zapatera para saber cuánto va a ser la distancia que tiene que estar alejada de cada uno de los tiros de zapatera. Porque recordemos que, a ver, busquemos aquí, vamos a buscar una fotito, ya, para que nos podamos guiar un poquito mejor. ¿Cierto? Copiar. Ahí voy. Ahí está. ¿Cierto que nosotros tenemos aquí nuestros tiros tanto de zapatera, corona, caja, auxiliares de zapatera, pero nosotros, imaginemos que acá, oh, borré todo. Imaginemos que agrupado, desagrupar, ahí sí. Vamos a borrar esto de acá y vamos a dejar esto visible. Nosotros para calcular los tiros de caja necesitamos sí o sí el Varden de los tiros de zapatera para saber cuánto es la distancia en la cual no puede haber ningún tiro, que es lo que decíamos nosotros que era como el límite en el cual
en este espacio, en el Barden de Zapatera, no puede haber ningún tiro. A partir de ese límite hacia arriba, sí puede haber, ¿cierto? Obviamente correspondiente al espacio que nos queda disponible. Pero aquí, en este espacio, no puede haber ningún tiro. Y recordemos que en los tiros de Zapatera tenemos el espaciamiento y tenemos el Barden. Después cuando teníamos las cajas, va a ser al contrario. Vamos a tener el espaciamiento para un lado y el Barden para el otro. Pero en el caso de Zapatera, aquí vamos a tener el espaciamiento y después hacia arriba el Barden. ¿Ok? Vamos a ver si les puedo mostrar otra fotito. Otra foto. Hay que encontrar un objeto como guía, ¿cierto? Aquí imaginemos que tenemos nuestra galería y si se fijan, aquí tenemos nuestros tiros de zapatera y acá arriba tenemos nuestros tiros de caja y tenemos una distancia. Esa distancia nosotros la calculamos y se llama Barden de zapatera, ¿ok? Una vez ya recordado eso, oh, vamos a ver nomás. Tu. Profe, Sí, está se bueno puede. ese diagrama ahí de disparo. Están las presentaciones que les compartí. Ya, pero no está separadito como el suyo. Como separadito. Como que usted iba haciéndole modificación y podíamos ver cómo lo... Esa cosita amarilla. Como los fuegos. Ese mismo. Ese mismo. Si yo se los subí, po. Pero está en la PPT, po. Ah, porque yo se los paso en PDF, po. Usted lo pasa en el PPT, usted lo tiene así, pues usted nos pasa en PDF. Sí, porque se los tengo que transferir. Se los debo de pasar en PDF por el tema de alguna modificación o para que no haya ningún problema más adelante, por eso. ¿Ok? Pero tienen que pensar ustedes que después de cada uno de esos fueguitos, perdón, antes de esos fueguitos, obviamente están las correspondientes perforaciones. Que, ok, mira aquí. Aquí tengo otra galería. Voy a decir ahí. ¿Cierto? En cada uno de los fueguitos que había, obviamente están las correspondientes perforaciones, ¿cierto? Que aquí teníamos solamente zapatera, corona, la rainura, auxiliares de corona y los tiros de corona, ¿cierto? Ya, ahora que ya recordamos un poquito de la cronología de los cálculos, vamos a dirigirnos y vamos a escribir zapatera, ¿sí? Ojo en mayúscula, zapatera. Vamos a la como de más, ¿ok? Y primero, vamos a colocar un pequeño listado aquí abajito de Zapatera y vamos a colocar ex, chuta, explosivo, después factor de corre- corrección, ¿sí?
factor de corrección. Después de eso, vamos a colocar presión de detonación, densidad del explosivo, BOD del explosivo, Barden, espaciamiento máximo, espaciamiento corregido, espaciamiento real, vamos a colocar. Y como último, cantidad de tiros. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una cuadrícula, le vamos a colocar simplemente. Y donde dice explosivo, vamos a hacer un listado. No sé si recuerdan que nosotros aquí arribita también hicimos un listado, pero solamente con dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un listado. Nos vamos a la sección de herramientas de Excel y nos vamos a ir a la parte donde dice datos. ¿Ok? Posteriormente a eso nos vamos a herramienta de datos y nos vamos a la opción de validación de datos. Apretamos en la flechita que está hacia abajo, validación de datos. Nos vamos aquí en la pestaña que nos abrió. Deslizamos la barrita de opciones y nos vamos en lista. ¿Ok? Y aquí nos va a aparecer que dice origen y nosotros tenemos que seleccionar cuáles explosivos queremos seleccionar. ¿Ok? Vamos para allá y nos vamos a la sección donde están los datos, que serían los explosivos. Y vamos a marcar todos los explosivos nomás. ¿Sí? Vamos a marcarlos todos nomás. Y un poquito más. ¿Ok? Y bajamos el despliegue y ponemos OK. ¿Ya? Y nosotros en los tiros de zapatera, ¿con qué explosivo trabajamos comúnmente o con cuál habíamos trabajado en clases? ¿Con qué? Para Zapatero, los trones. No estoy Con mal. los Tronex. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar aquí en el listado, vamos a buscar el explosivo que seleccionamos nosotros, que va a ser el Tronex de 1/4 y de 8 pulgadas de largo. ¿Ok? Y lo vamos a tener acá. Para que... Oh, me pasé. Ahí. ¿Sí? La idea es que todos tengamos el mismo listado. Ya. Una vez que tengamos listo eso, vamos a recordar cuánto era el factor de corrección que nos decía Pismon Santos para los tiros de zapatera. Lo que nos decía era de 0,7. ¿Ok? 0,7, que va a ser el factor de corrección, y aquí la presión de detonación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar una nueva función que va a ser buscar V. ¿Ok? Vamos a colocar buscar V. Perdón, buscar V. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Disculpen. En esta celda, ¿ok? Quiero que lo busques en la hojita de datos. ¿Ok? Vamos aquí a bajar nomás. La tableta de datos. Vamos a bajar aquí. 150. La tableta de datos. Y quiero que me coloques el criterio que va a estar en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la columna 12 quiero que me extraigas el dato en el cual diga Tronex Plus 1 y 1/4 por 8 pulgadas.
Así que aquí vamos a colocar el número 12, porque en la columna número 12 está el dato que necesitamos nosotros, ¿ok? Y en el caso contrario de que no aparezca, falso. ¿Sí? Ponemos OK y nos va a dar la presión de detonación de ese explosivo. Nosotros si pusiéramos el Softron, nos va a dar la presión de detonación del Softron. Si pusiéramos el ANFO, nos va a dar la presión de detonación del ANFO. ¿En qué unidad de medida? En kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Aquí para que tengamos la misma unidad de medida, vamos a copiar la unidad de medida y la vamos a pegar acá. Obviamente aquí vamos a cambiar un poquito el color, vamos a dejarlo en blanco, ¿ok? Y vamos a volver aquí al Tronex y un cuarto y vamos a hacer lo mismo para la densidad, ¿ok? Vamos a colocar igual, buscar B. La seleccionamos la casilla en la cual queremos nosotros buscar el valor, ¿ya? ¿Y dónde queremos que lo busque? En la hojita de datos, ¿ok? Vamos a seleccionar nuevamente aquí la tablita. Oh, me fui, ahí. Nuevamente la tablita. Y para que no tengamos problemas, si es que se va deslizando la fórmula, podemos ponerle F4 y la dejamos fija, ¿cierto? Y después nos puede servir para el VOD del explosivo, porque ahí nosotros solamente tendríamos que modificar la columna, ¿ya? Así que en este caso, en la de... Oh, vamos a borrar aquí. Y nos vamos a datos. Nuevamente vamos a seleccionar aquí. 150. ¿Sí? Más que nada como por si es que agregamos más explosivos. Después de eso vamos a poner punto y coma para dar en qué columna está el dato que necesitamos nosotros. 1, 2. Aquí está el dato de la densidad, ¿cierto? Así que vamos a colocar 2. Después de eso, si no está, falso. ¿Ok? Y aquí tenemos la densidad. Vamos a hacer lo mismo con el VOD del explosivo, ¿ya? Pero que les dije anteriormente que vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Obviamente nos va a dar el mismo resultado porque no modificamos nada. Y aparte habíamos dejado fija la celda de donde aparece el explosivo. ¿Ok? Pero en este caso, ¿qué tendríamos que cambiar solamente? La fila, perdón, la columna. La columna en la cual se encuentra el dato del VOD. Vamos a la tablita de los explosivos. ¿Dónde está el VOD? Acá está el VOD. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está en la columna número 7. Así que, ¿qué es lo que vamos a editar acá? El 2 va a ser un 7. Y nos va a dar el VOD del explosivo. ¿Ok? Ah, otro datito que no les comenté, que ahora me acordé. El ANFO, yo el VOD le di un promedio de la máxima y la mínima. ¿Ok? Más que nada para que no tengamos la dificultad del tema del rango el cual nos entrega la guía de explosivista. El rango que nos entrega es más o menos entre 2600 a 4100 correspondiente al VOD. Para que todos tengamos el mismo, vamos a trabajar con el promedio. Pero también nosotros que tenemos que considerar que el VOD va a depender de dos cositas. Del diámetro del tiro o del pozo y del confinamiento del explosivo. ¿Ok? Si es que está con muchos espacios vacíos, si es que está compactado, si es que está bien distribuido en el pozo o en el tiro, de eso va a depender también el VOD. ¿Ok? En el caso de la máxima y la mínima, es como la mínima sería ya como el pozo
con el material suelto, no bien taconeado, no bien compactado, no bien posicionado el pistón para colocar el anfo en el cual nosotros estamos colocando en el tiro, como estamos trabajando en minería subterránea, ¿ok? Por eso es que la idea es que ahora nosotros vamos a trabajar con un promedio, ¿sí? ¿Qué es lo que hice yo? Sumé la máxima y sumé la mínima y lo dividí en dos. Y me dio que el VOD va a ser de 3.350, ¿ok? En el caso de que ustedes sepan o está descrito de que el, el anfo al momento de ser colocado en el tiro o en el pozo va a ser bien confinado, ¿ok? También el confinamiento, aparte de depender de cómo se va vertiendo el material, va a depender de el taco, ¿ok? Con un buen taco nosotros vamos a tener un buen confinamiento del pozo o del tiro. Porque recordemos qué pasaría si nosotros tuviéramos un tiro o un pozo sin taco. ¿Qué podría pasar? La O detonación va a ir como hacia arriba, no va a ser de así hacia los lados para estallar todas las rocas, sino que va a salir como un como disparo. disparado, Sí, ¿cierto? Va a salir como si fuera como un cañón. sí, exacto. Como un cañón sería más que nada como el efecto que tendría un tiro cargado sin taco. Si es que la roca ya es una roca muy competente, si es que se necesita un explosivo más potente para fragmentar la roca, ¿ya? Eh, de igual manera, se practica o se practicaba mejor, ¿ya? Para que no suene tan feo, se practicaba antes en Pirquinero o pequeña minería, colocar explosivos en los tiros sin taco. ¿Sí? Pero ¿dónde realizaban esos tipos de tronadura cuando son una roca poco competente, una roca blanda? ¿Ok? Ahí se veía que se utilizaba la detonación sin taco. ¿Ok? Pero obviamente para que nosotros tengamos una buena fragmentación y podamos rendir de mejor manera las cualidades y los beneficios que tiene el explosivo, obviamente tenemos que seguir los mismos protocolos siempre y mantener todo lo que sería con respecto a una buena manipulación y una buena seguridad tanto personal como hacia sus compañeros. ¿Ok? Por eso es que yo en este caso puse un promedio. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar con el mínimo, trabajen con el mínimo. Si ustedes quieren trabajar con el máximo, trabajen con el máximo. ¿Ya? Pero en este caso, el VOD que vamos a utilizar en el ANFO va a ser de 3.350, ¿ya? Metros por segundo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que tengamos la unidad de medida, vamos a colocar aquí en la densidad, los gramos partido por centímetro cúbico, ¿sí? Después le cambiamos el colorcito y el VOD. Ento. Sí, el VOD, que sería acá. Y copiamos el formato, ¿ok? Y le cambiamos el color de inmediato. VOD, ahí. El sin relleno, ¿ok? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Ok. Y ahora nos vamos a ir un poquito hacia arriba, ¿ya? Y vamos a agregar más datos, los cuales son complementarios para poder realizar el cálculo del espaciamiento máximo, el espaciamiento corregido, espaciamiento real y después obviamente el Barden correspondiente a zapatera. ¿Ok? ¿Qué listadito vamos a agregar ahora? Vamos a colocar en un costado el que más se le acomode. Si ustedes quieren un poquito más arriba, quieren un poquito más abajo, como ustedes se le acomode, ¿ok? Vamos a colocar resistencia a la tracción, obviamente ¿de qué? De la roca, ambiente, si es que hay agua, si es que está seco, si es que está húmedo, ¿ok?
el factor de tronabilidad, que es el K, la relación de espaciamiento Barden y cuánto va a ser el taco. ¿Sí? Que podemos definir un taco en específico o podemos tener con respecto a la longitud de perforación, que puede ser un 30% con respecto a la perforación o un 20% con respecto a la perforación, ¿cierto? Si yo les digo, no, vamos a tener un taco al 20% de la longitud de perforación, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tomar, ¿dónde está el taco? Igual, la longitud de perforación la vamos a multiplicar por 0,2, ¿cierto? Que sería lo mismo que 20 dividido en 100, que yo aquí es como si tuviéramos 20 dividido en 100. ¿Sí? Pero para que no tengamos tantos datos, que lo que resumí yo aquí es que sería 0,2. ¿Ok? Y ahí nosotros obtendríamos el taco en el cual nosotros tendríamos que colocar en nuestro tiro. ¿Sí? Obviamente esto va a estar en metros. Serían 0,77 metros. 77 centímetros. 77 centímetros serían de taco. Obviamente nosotros cuando calculemos la cantidad de explosivo que va a caer tanto de encartuchado como a granel, nosotros tenemos que tener nuestra longitud de perforación menos el taco, ¿cierto? Porque nosotros no podemos utilizar o no nos podemos pasar de lo que planteamos como un taco, ¿ok? En este caso lo vamos a dejar así nomás, ¿ok? Y lo vamos a truncar, ya, para que estemos trabajando con el mismo monto. Y serían con dos decimales, ¿sí? Que sería 0,76 metros sería el taco al 20%. Que igual que podríamos hacer nosotros, desplegar dos pestañas o tener un listado de si vamos a utilizar a partir de un porcentaje o un taco ya descrito. ¿Sí? Para decir, yo les digo, no, el taco va a ser de 50 centímetros. Ahí no va a ser el 20%, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en algunos casos? Que puede que les digan, no, el taco va a ser 20% o 30% con respecto a la longitud de perforación. Ya, ustedes tendrían que utilizar esta fórmula, ¿sí? Que sería la longitud de perforación por el porcentaje con respecto al taco, ¿sí? Acá, uno de los datitos que nos pide para poder calcular, se los voy a mostrar aquí para que vean la fórmula, que nos pide Pearson Santos, ¿ya? Recordemos que el tema de ranura era por criterio de Ash, ¿ya? Y ahora aquí, en todo lo que ya serían los tiros, tantos zapatera, corona, caja y auxiliar y todo lo demás, ¿ya? Como rellén, lo estamos viendo por el método de Pearson-Monsanto, ¿cierto? Que no se le olvide cuál es el método del cual nosotros estamos utilizando. Aquí tenemos el método de Roger Holmbler, perdón, Holmbler, tenemos el criterio de Ash y aquí tenemos el método de Pearson-Monsanto. Ya llevamos tres métodos distintos para realizar solamente un diagrama de disparo. ¿Ok? Para calcular el espaciamiento máximo, ¿cierto? Pearson-Monsanto, ¿qué nos pide? Nos pide el K, que es el factor de tronabilidad, nos pide el D, que sería el diámetro de los tiros cargados en centímetros. Ya recuerden eso, que en centímetros tiene que estar el diámetro de los tiros cargados. Posteriormente eso se va a multiplicar por la raíz de el PD partido por el RT. El PD que sería la presión de detonación en kilogramos por centímetro al cuadrado, que si se fijan bien, aquí está, lo piden esa unidad de medida. Y todo eso, perdón, y eso dividido por el RT, que sería la resistencia a la tracción, que en este caso sería la misma unidad de medida, ¿ya? Que también aquí lo tenemos como resistencia tensional mínima a la roca, ¿ok? Resistencia a la tracción, resistencia a la tensional, exactamente lo mismo, ¿ok?
Así que aquí vamos a abrir una cuadrícula. Vamos a colocar los datos los cuales nosotros utilizamos en clase, ¿cierto? Que en clase nosotros comúnmente, o lo que utilizamos como en el primer ejercicio, fueron que la resistencia a la tracción de la roca o tensión de la roca era de 151,78 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Aquí, para que en vez de que tengamos que poner, eh, no sé, tiros con agua o tiros con agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar y vamos a colocar otro listado. ¿Sí? Pero aquí tenemos que tener nosotros primero la, em, la zona en donde nosotros vamos a extraer esos datos. ¿Sí? Vamos a correr esto un poquitito. Colocarlo, ¿ya? Ok. ¿Y qué vamos a colocar? Tiros, o tiro, mejor dicho, tiro con agua, tiro sin agua. ¿Sí? Para las mayúsculas, siempre la mayúscula. Agua. ¿Ok? Y para que estén ordenaditas, la vamos a poner los cuadraditos. Ahora ya que la tenemos lista, la descripción de los tiros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente a datos, herramienta de datos, desplegamos la validación de datos, hacemos clic, ¿ok? Desplegamos, lista, ponemos en origen esta flechita hacia arriba, que nos va a pedir seleccionar los datos de los cuales nosotros queremos en la lista, y nosotros nuestra lista la tenemos en acá, en datos, perdón, en cálculos. Seleccionamos, ponemos OK, sí, y nos va a aparecer aquí de inmediato si es que está con presencia o sin presencia de agua. ¿De qué nos sirve saber si es que hay presencia de agua? Para el ¿En tipo de qué explosión. Para nos saber favorece, si nos dificulta, nos aporta? nos dificulta. ¿En qué dificulta? ¿O en qué perjudica, mejor dicho? En otras cosas, pues, en que la tierra es Debilita blanda, que la roca es la- blanda, en el Ya, cambio de los explosivos. ya, sí, porque si tenemos mucha presencia de agua, puede que, dependiendo del tipo de roca, puede que la esté debilitando, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría con el explosivo? No haría una buena Puede tronadura. fallar. Puede fallar, cualquier explosivo puede fallar con el agua. No, No, hay explosivos que son que están hechos como para agua. Que están hechos para el agua. ¿Ya? Sí. la paté. Puede ser, ¿o La- no? Sí, sí, pues. ¿Ya? Yo me acuerdo, profe, que el explosivo puede decirte que es resistente al agua, pero no va a soltar la misma tronadora que estando en ambiente, así sin Mira, presencia de quiero agua. que vayan al guía de explosivista, perdón, a la guía de... Ah, sí, la guía de explosivista. Y quiero que se vayan a la zona donde están los explosivos encartuchados. ¿Sí? Y para que los veamos todo al tiro nomás, le vamos a sacar aquí un pantallazo. ¿Cierto? Si se fijan bien, tenemos aquí producto, densidad, velocidad, presión, energía y aquí miren, tenemos resistencia al agua. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? Que el Softron tiene una resistencia o una duración en condiciones húmedas o ya con presencia de agua de 12 horas. En caso de Electronics, de igual manera. En el caso del ANFO, ¿cuánto recuerdan ustedes que tiene con resistencia al agua? Pero yo no me acuerdo que tenga resistencia al agua. Vamos a leerlo aquí en la guía de explosivista. Busquemos el ANFO. ANFO, ¿qué nos dice en resistencia? Nula. Nula resistencia al agua. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos ANFO y hay presencia de agua? No explotaría el anfo, no detonaría. ¿No detonaría?
no detonaría con la energía en la cual nosotros estamos esperando que detone ese explosivo, o puede que quede un tiro quedado, simplemente por la presencia de agua y que tengamos o utilicemos ANFO, el cual sabemos que no tiene una resistencia al agua, y puede que quede un tiro quedado o que no detone de la manera que nosotros esperábamos. ¿Sí? Pero quiero mostrarles también acá que tenemos tipos de ANFO, específicamente ANFO pesado, en el cual sí son resistentes al agua. ¿Sí? Pero si se fijan bien, acá el Blendex es literalmente ANFO con emulsión. ¿Sí? Cuando nosotros nos dicen Blendex 90, 920, 930, 940, 945, 950, ¿qué quiere decir eso? Que S20, S30 o S40 es el porcentaje de emulsión que tiene la mezcla de ANFO para que sea un ANFO pesado. ¿Sí? Para decir en el caso del Blendex 920, ¿qué quiere decir eso? Que es un 20%, perdón, un 80% de ANFO y un 20% de emulsión. ¿Sí? ¿Recuerdan de qué está constituido el ANFO? Creo, creo que es nitrato de amonio y petróleo, ¿no? Nitrato de amonio, ¿cierto? Sí. Nitrato de amonio, y aquí le estamos agregando emulsiones. Esos 20, 30, 40 es el porcentaje de emulsión al cual se le está agregando. Y si se fijan bien, cuando llegamos a un punto de que tiene un 50 y 50, 50% de ANFO y un 50% de emulsión, miren, la resistencia de agua, o sea, la resistencia al agua es buena. No dice hora, pero sí por lo menos te dice que es buena. ¿Sí? De igual manera, están con respecto al porcentaje, cuando están entre un 20 y un 30 es nula, cuando está entre un 40 y un 45 es baja, y ya cuando está en un 50% de emulsión y 50% de ANFO ya es buena. ¿Sí? Y también, ¿qué nos dice la guía explosivista? Una recomendación, ¿sí? ¿En qué o en qué diámetros es más recomendable cada uno de esos explosivos? Si tenemos el explosivo AL10, ¿qué nos dice la guía de explosivista? Que nos recomienda cuando son tiros de 1,5 pulgadas, perdón, 2,5 pulgadas. Si son premium, de 1 pulgada. Si es ANFO, de 2,5 pulgadas. ¿Sí? La idea es que nosotros cuando tengamos esta guía de explosivista, ¿sí? La utilicemos, porque es una recomendación el cual nos da el fabricante. ¿Cuál fabricante? El de Eranex. ¿Sí? Profe, Dígame. por lo general siempre trabajan solo con el NAX, ¿es el que más trabajan? Eh, sí, se puede decir que sí, es como el más cotizado en gran minería, ¿sí? Pero para decir en pequeña o pirquinero, yo lo que más he visto es que utilizan explosivos de Famesa, ¿sí? Famesa o Dino. Compran harto encartuchados Dino. Pero Profe, lo bueno que tiene Naex y es que Órica, la información que ellos entregan es de mucha ayuda para tanto con respecto a los temas de cálculo como para poder ir comparando tipos de explosivos, ¿sí? Dígame. Profe, no, es que le preguntaba igual por Órica, Sí, ¿no lo ocupa? también. Sí, no, también se ocupa. Sí, 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 obviamente. ¿Ya? ¿Cuántos cuántos tipos de ANFO hay, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos, cuántos tipos de ANFO hay? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos tipos? Sí, Para decir tipos de ANFO,
tenemos los anfos comunes, que ya es como el anfo a granel, ¿cierto? Tenemos el anfo liviano, tenemos el anfo pesado, ¿cierto? El anfo aluminizado, que es cuando dicen anfo AL o simplemente AL, ¿ya? Cuando tenemos o nos dicen que tenemos anfos pesados, ¿ya? Como vaciable y todo eso, como nos dicen en la guía de explosivista, en el mismo caso que le estábamos conversando del Blendex, ¿ya? El Blendex también es un tipo de anfo, pero es un anfo pesado, ¿cierto? Tenemos anfo pesado, anfo común, anfo aluminizado, anfo liviano, ya que todo eso va a depender de las necesidades las cuales ustedes tengan más adelante, cuando ya estén trabajando en minería, requieran utilizar, ¿sí? No sé si le quedó clara la respuesta, Ah, ok, profe. ¿El ¿sí? info aluminizado es para metálico? Aluminizado, literalmente tiene aluminio. Tiene Ah, ok, composición, dentro de su composición tiene aluminio, ok, profe. ¿ya? Gracias. De nada. Ahora, ¿qué nos pide el factor de tronabilidad? ¿Cierto? Nosotros, ¿qué teníamos como factores que nos decía la PIL Monsanto? Nos daba un pequeño listado, ¿sí? Nos daba de tres opciones. Cuando teníamos una roca difícil, una roca normal y una roca fácil, ¿sí? En el caso de la roca difícil era de 0,7. La roca normal 0,8 y la roca fácil 1,0. ¿Qué vamos a hacer para que no tengamos que estar anotando 1, 0,8? Vamos a hacer nuevamente un listado, pero primero tenemos que tener los datos. Así que lo que vamos a hacer, nos vamos a la hojita de cálculo y vamos a colocar los factores de tronabilidad en el cual nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Vamos a colocar factor de tronabilidad K, roca difícil, roca normal, roca fácil y los factores correspondientes de cada uno. ¿Sí? 0,7, 0,8 y 1,0. Y eso lo vamos a dejar acá. ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Nos vamos a ir a la barrita de arriba. Vamos a decir a datos, herramienta de datos, validación de datos. Desplegamos aquí la flechita, validación de datos. Desplegamos aquí la flechita, ponemos en lista, buscamos el origen o donde queremos nosotros obtener los datos y nos vamos a cálculo. Y nos vamos directamente a los datos, más que nada. ¿Sí? No vamos a copiar como roca fácil, difícil, no. Vamos a copiar aquí los datos, los números. ¿Sí? Enter, enter, y ya teníamos listo nuestro listado con respecto al factor de tronabilidad. ¿Sí? Ahora tenemos la relación de espaciamiento y Barden, que puede rondar entre un 1 hasta un 1,15. ¿Sí? Eso es como lo normal, como lo más utilizado. ¿Para qué lo mismo? Para que en vez de que tengamos que anotar 1,15, 1,12, ¿sí? ¿Qué creen que podemos hacer aquí? Si tenemos que anotar hartos datos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué podríamos hacer con la herramienta de Excel? ¿Listado? ¿Cómo? ¿Listado? Excelente, Igual. ¿ya? Quiero que mantenga encendido el micrófono, James, y quiero que usted me diga el paso a paso de cómo crear un listado. Uy, profe. Usted No. me dijo que estaba tomando apuntes, ¿pues no? Sí, pero es que se ve muy medio borroso. ¿Cómo borroso? Le estoy haciendo O sea, el nombre. no se ve la tabla por completo porque la tengo con aumento. Sí. Ya, se la va a dejar pasar por esta vez, ¿eh? Pero para la Ya, próxima usted tiene la que pro- hacer el paso a paso, ok. ¿sí? Ya, primero, si nosotros vamos a hacer un listado de datos, ¿qué tendríamos que tener? Primero, Disculpe, profe, ¿qué dijo? repito de nuevo, si queremos hacer un listado de datos, ¿qué tendríamos que tener primero para hacer un listado de datos? Ah, los datos, después Los a la cuestión de datos, la columna, sí, pues. sí, ya, entonces aquí oh, nos vamos a las hojitas de cálculo, porque aquí estamos rellenando todos los datitos los cuales estamos utilizando, ¿cierto? Y ¿sabe qué?
Mejor voy a borrar esto de acá, para que no me incomode. Profe, ¿por qué no lo agarra todo de uno y lo borra? Me da ansiedad. No me deja, como lo copié como imagen. Pero ya, vamos a hacer aquí al ladito nomás, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un listado con distintas variables, ¿ya? Y vamos a colocar relación, espaciamiento Barden, y vamos a colocar del 1 al 1.15, ¿sí? Vamos a tener 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, ¿sí? Para que sea más fácil, se los voy a subir al chat, ¿sí? Para que copien y peguen. Ahí está, ¿sí? Ahora que nosotros... Lorandín, dígame, ¿levantó la manito? ¿O ya está levantada la mano? No, profe, fue antes. ¿Fue antes? Ah, ya. Ahí le bajé la mano, ¿sí? Así que vamos a tener un listado en el cual está entre el rango del 1.0 a 1.15, ¿sí? Ahora que ya teníamos nuestros datos, Macarena, ¿qué podríamos hacer ahora? Macarena, Tiene que hacer, a donde los va a poner los datos, hacer ese temita del ticket para abajo, para donde como que despliega una lista. la lista de despliegue, ¿cierto? Y Sí, entonces, primero, como usted me decía, me ubico en la celda, ¿cierto? Donde quiero que aparezcan los datos. sí, Después, sí. ¿qué teníamos que hacer nosotros? ¿Para dónde los dirigíamos? Ahí donde está, donde, al lado de donde dice texto en columnas, Texto en columna, ¿cierto? Que está como en la opción de datos abajito. y herramienta de datos, ¿cierto? Ya, Sí, y ahí, aquí, ¿en cuál me voy? ¿En la primera, la segunda, validación la de tercera? datos. Validación de datos, ¿cierto? Y aquí nos pide qué queremos anotar. Si es un número entero, decimales, fecha, hora, ¿cuál tendríamos que anotar nosotros? Profe, ese cuadrado no le sale. El delante tampoco le salió. ¿No? No, no se ve. El delante tampoco le Mm, salió. a ver. Ahora sí. Ahí ¿Sí? sí ¿Ahora sí? sale, ahí sí sale. Ah, ya, Sí. buenísimo. Ya. Está validación de datos, ¿cierto? Pero en los Mm, primeros otros pasos pudieron seguirlo, ¿cierto? sí, 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 ya, buenísima. Y entonces ahora ven ustedes aquí la ventanita, ¿cierto? Ya, y aquí, ¿en qué opción tendríamos que anotar nosotros? lista, Lista, ¿cierto? ¿Y lista. ahora qué tendríamos que hacer? En el origen, ir y marcar todas esas celdas de la lista que había hecho recién. Eso, nos vamos a la lista, ¿cierto? Y arrastramos, manteniendo el botón izquierdo del mouse presionado. Y aquí podemos tanto como seleccionar aquí, como presionar Enter, Enter. Y ya tenemos listo nuestro listado con los correspondientes relaciones de espacio verde. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe, consulta, ¿la relación de espaciamiento Barden siempre van a ser esos números o pueden darme menos o más? En general con esto se trabaja. ¿Sí? Ah, ya. Porque ya de por sí es como si estuviéramos diciendo que el espaciamiento y el Barden van a tener una relación de uno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un espaciamiento, perdón, un Barden o un espaciamiento de 1 metro, los dos van a ser con una distancia de 1 metro. Ya va a ser más que nada como un cuadrado. Pero cuando nosotros ya comenzamos a ir aumentando, ya, la relación va a ir aumentando el espaciamiento, ¿ya? O va a ir disminuyendo el Barden, ¿cierto? Porque nosotros, ¿qué habíamos dicho con respecto al Barden y espaciamiento? Con respecto a la distancia.
Es que tienen que tener una separación, pues. ¿Cierto? Pero comúnmente, ¿cuál es mayor, el barde o el espaciamiento? Comúnmente, sí. No siempre. El espaciamiento. El espaciamiento, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una relación, no sé, de 1, ya, ahí en ese caso, el Barden y el espaciamiento tendrían la misma distancia. Pero si nosotros tuviéramos un espaciamiento de 2 metros, ¿ya? O de, no sé, de 1,5 metros, el espaciamiento o va a ser, perdón, el Barden va a ser o igual o va a ser menor que el espaciamiento. ¿Sí? Cuando vayamos realizando estos cálculos de acá, ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Sí? Ya. Ahora aquí, para que se vea mucho mejor, nos vamos a espaciamiento máximo. ¿Sí? Porque si recordamos aquí la formulita, ya tenemos el K, tenemos el factor de tronabilidad, el 50 es una constante. ¿Tenemos el diámetro de los tiros cargados? Sí, sí lo tenemos acá arribita. ¿Sí? Lo tenemos hasta en metros, lo tenemos. Pero nosotros, ¿en qué unidad de medida lo necesitamos? Centímetro. En centímetros, ¿cierto? ¿Y cómo pasamos de metro a centímetro? Agregándole un cero antes. Lo multiplicamos por 100, ¿cierto? ¿Ya? Así que voy a dejar esta formulita aquí al costado para que vayamos paso a paso, ¿sí? Espaciamiento máximo. Vamos para acá. Primero, vamos a poner, ¿sí? Oh, ahí. Vamos a colocar un igual, ¿cierto? ¿Y con cuántos decimales estamos trabajando nosotros? Con 2. Con 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner primero? Truncar. ¿Sí? Vamos a poner truncar. Y nos va a pedir los números, ¿cierto? Los datos los cuales nosotros vamos a calcular. Primero, vamos a colocar un paréntesis, ¿sí? Aparte del que ya se colocó. Y vamos a buscar los datos, los cuales nos pide la fórmula. Primero nos pide K. ¿Qué va a ser K? El factor de tronabilidad. Entonces nos vamos para el K y la seleccionamos, ¿sí? Después de haberla seleccionado, ponemos esa barrita que va a cumplir la función de dividir y lo vamos a dividir por ¿cuánto? Por 50, como nos dice la fórmula, ¿sí? Después de eso, vamos a cerrar el paréntesis porque primero queremos que realice esa operación primero para que sea y cada una individual, ¿ya? Por eso estamos colocando los paréntesis. Posteriormente a eso vamos a colocar multiplicar, porque es una multiplicación, y vamos a colocar un paréntesis, ¿sí? Después de eso, nos pide el diámetro de los tiros cargados, ¿sí? En centímetros. Nos vamos para arribita porque tenemos el diámetro y lo colocamos. Por aquí está en metros, ¿cierto? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Multiplicarlo por 100 y lo obtendríamos en metros. O sea, perdón, en centímetros, ¿sí? Posteriormente a eso, nosotros tenemos que multiplicar por la raíz de la división de la presión de detonación con la resistencia a la tensión o a la tracción, ¿sí? Entonces, aquí de igual manera podemos agregar un paréntesis, no podemos agregarlo, pero como ya es la última, no la vamos a agregar. Raíz, ¿sí? Raíz, y vamos a seleccionar los datos. El PD nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Bueno, ¿va? El PD, ¿ya? Y eso lo vamos a dividir por el RT. El RT lo tenemos acá, que sería 51,78. ¿Sí? Cerramos paréntesis, ponemos punto y coma y ponemos 2 decimales. ¿Sí? Truncado al segundo decimal. Ponemos Enter. Ahí faltó el último paréntesis, disculpa. Y nos va a dar que el espaciamiento máximo es de 2,72. ¿Sí? 2,72 ¿qué? Metros. Así que vamos a copiar el formato. ¿Sí? Y listo. ¿A todos les dio lo mismo? Profe, 2.22, ¿Y cuánto dije? 2.72. Oh, estoy clarito.
Ya los números se me están enredando ya. Pero se vio el resultado, ¿cierto? 2.22. ¿A todos les dio lo mismo? Macarena, James, Profe, dígame. quedé la hoja de datos, así que yo se lo voy a mandar mañana así completo. Ok, Pero ya. voy pendiente. Ok, vaya anotando apunte ahí por la fórmula y qué criterio y todo eso, ¿sí? Para que no quede perdida. Aquí, Bastián, Úbeda, ¿cómo vamos? No, profe, le doy enter y me sale valor. No me sale el número. Valor. Sí, me Está tal sale cual. gato valor. Gato valor. A ver, y aquí arribita, expande la barra. Perdón, expande la columna. Aquí mire, así. ¿Pudo? No, tampoco. ¿No? Y tiene la fórmula tal cual. Sí, lo tengo. A ver, voy a ver si la puedo subir de imagen. Suba una imagen al chat. A ver, envíame un pantallazo de cómo le aparecen aquí, en la celda. ¿Cómo le aparece? Sí, porque veo la fórmula y está bien escrita. Así me aparece, profe. Ah, pero no me copia los colores, po. Valor. Ya. ¿Cómo se llama esto? La resistencia a la tracción. ¿Usted escribió kilogramos partido por centímetro cuadrado o lo dejó en ese formato? Ah, lo escribí, debe ser eso, ¿no? Sí, Sí, por- debió ya. haberlo escrito para decir borre el kilogramo partido por centímetro cuadrado. Lo tenía que haber dejado con el formato Bueno, el personalizado. formato. Recordemos cómo cambiamos el formato. Nos vamos a la celda, clic derecho, formato de celda. ¿Cierto? Sí. Después de eso nos vamos a personalizada. Y nos vamos a la opción que nos aparece gato.gato 0,00, ¿ya? Dos decimales. Y nosotros tenemos que escribir después de un espacio, ¿cierto? Tenemos que hacer un espacio, comillas y la unidad de medida que nosotros queremos y después cerramos comillas y colocamos aceptar, ¿cierto? Y ahí no aparece la unidad de medida, porque si yo, no sé, pongo cero, va a aparecer 0 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero como usted puso número y palabras, ¿ya? No le está tomando el dato como corresponde para que usted lo pueda generar en la fórmula, ¿sí? Mm. ¿Ya? Pero le aparece ahora 2,22. Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ya, buenísimo. Esto es lo último que vamos a ver hoy día, ¿sí? Vamos a terminar con los cálculos de Zapatera. ¿Ves la pantalla, cierto? Sí, En este caso, después nos pide el espaciamiento corregido, ¿cierto? ¿Cómo calculamos nosotros el espaciamiento corregido? Es el espaciamiento máximo por el factor de corrección, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? Simplemente podríamos hacer que este de acá multiplique el 0,7, ¿sí? Y nos va a dar el espaciamiento corregido. ¿De qué otra forma? Aprovechando que tenemos esta fórmula de acá. Ah, casi. Teníamos que ahí fijarla, cada uno de los daditos que tenemos acá, ¿cierto? Esto lo bajamos, ¿cierto? Y obviamente nos va a dar el mismo dato que podríamos agregar nosotros, un por y el 0,7. Y nos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos hacer las dos opciones. La más fácil, obviamente, es colocar el igual, el 0,22 por el factor de corrección, ¿cierto? Y nos va a dar exactamente el mismo dato, ¿sí? Después de eso, como nosotros ya teníamos listo tenemos listo ya el espaciamiento corregido.
¿Qué podríamos calcular ahora? ¿O qué deberíamos calcular? Desplazamiento real. Departamento real. ¿Seguros? ¿Cómo van a calcular el espaciamiento real si no tienen la cantidad de tiros o la cantidad de espacios? ¿Y por qué lo puso al final entonces? El Barden, yo creo. El farde. La cantidad de tiros, profe. ¿Ah? ¿Es la cantidad de tiros, no? El espacio, ¿cierto? Calculando el espacio real, o sea, el espacio que tenemos, podemos calcular el espaciamiento real, ¿cierto? Sí, lo ahorro. ¿Que cómo lo podríamos calcular nosotros? Es igual ¿a qué? A el ancho de la galería, ¿cierto? Nosotros lo vamos a dividir por el ancho nuevamente de la galería, pero dividido ya en el espaciamiento corregido. ¿Sí? Miren, lo voy a escribir mejor. ¿Qué sería? Nuevamente el ancho de la galería dividido por el espaciamiento corregido. ¿Sí? Pero a esto les voy a mostrar el ejemplo que teníamos en clases. Aquí está. ¿Cierto? Ya calculamos el espaciamiento máximo, el espaciamiento corregido, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el factor. Después de eso, el número de espaciamientos, que sería el ancho de la labor dividido por el espaciamiento corregido, ¿cierto? Y nos daba la cantidad de espacio. Si nosotros tenemos la cantidad de espacios, nosotros podemos calcular la cantidad, perdón, el espaciamiento real que nosotros vamos a tener. O la cantidad de tiros que vamos a tener, ¿cierto? Para que lo tengamos solamente como en una casilla generalizado, ¿ya? ¿Cómo sería la fórmula? Ahí, ¿ya? Sería igual el ancho de la labor. Esto nosotros lo vamos a dividir, ¿ya? Y para que cuando nosotros nos den, no sé, 5 espacios, nosotros sabemos que nos va a dar 5 tiros, ¿cierto? Y si sabemos que son 5 tiros y queremos saber cuánto espaciamiento real va a tener en un ancho de galería de 5 metros, ¿ya? Lo vamos a dividir, ¿cierto? Pero nosotros estamos juntando como esta parte de acá y esto de acá en una, ¿ya? En una solamente fórmula. Como nosotros sabemos que si tenemos 5 espacios, tenemos 6 tiros, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos haciendo como un más uno, ¿ya? Vamos a utilizar la herramienta que se llama redondear, ¿sí? Y específicamente redondear punto más, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar el ancho de la galería nuevamente, el cual nosotros la dividimos, ¿cierto? La dividimos por el espaciamiento corregido. ¿Cuánto nos dio el espaciamiento corregido? 1,55, ¿cierto? Y eso lo vamos a tomar ahí y lo vamos a colocar 0. Y me faltan unos paréntesis. Ahí y ahí. 1, 1.
¿sí? Y nos va a dar que el espaciamiento real, en este caso, va a ser de 125 metros. ¿Sí? Aquí vamos a copiar el formato. Perdón, 125, 1,25 metros. Eso va a ser el espaciamiento real el cual nosotros vamos a tener, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, la escuché como de lejos, pero la escuché. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como también nosotros aquí sabemos que para calcular la cantidad de tiros sería un espacio más uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuevamente esta formulita de acá, que va a ser el ancho, ¿ya? De la galería dividido por el espaciamiento corregido, el cual nosotros tenemos que redondear como al más, ¿cierto? Si aquí tenemos 4,15 espacios, lo vamos a arrojar como 5 espacios. Y esos 5 espacios van a corresponder a 6 tiros, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros si queremos como redondear más hacia arriba? Vamos a colocar nuevamente redondear, o específicamente punto más, ¿ya? Vamos a colocar el paréntesis y vamos a anotar los datitos que nos pide el ancho de la galería, el cual nosotros lo vamos a dividir por el espaciamiento corregido, y eso lo vamos a dejar con 0, y obviamente eso lo vamos a cerrar. Con eso a nosotros nos va a dar como resultado los espacios, ¿cierto? Si nosotros teníamos 4 espacios, ¿cuántos tiros corresponden ahí? 5 tiros. 5 tiros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros con esto? Más 1 sería. Más 1. Literalmente vamos a anotar más 1. Y nos va a dar que en esta sección de zapatera vamos a tener 5 tiros. ¿Sí? 5 tiros los cuales van a estar separados por 1,25. ¿Sí? Nosotros sí sumamos como para confirmar 1 por 4 y nos va a dar 5 metros, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? El 1,25 lo multipliqué por 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 espacios, ¿cierto? Y el cual nos va a dar, obviamente, que son los 5 metros los cuales nosotros tenemos en nuestra galería. ¿Sí? ¿Se vio? Tomé el 1,25, lo multipliqué por los 4 espacios que tenemos nosotros disponibles y nos da que tenemos 5 metros de galería. ¿Ok? Ahora que nosotros tenemos listo nuestro ya espaciamiento real, ya la cantidad de tiros que podríamos calcular o que nos faltaría, está en blanco aquí, El par de. el Barden, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el Barden? Es con respecto a nuestro espaciamiento real, ¿cierto? Nuestro espaciamiento real. Nosotros lo vamos a estar dividiendo, ¿ya? En nuestro, en nuestra relación, ¿cierto? ¿Cómo calculamos nosotros el Barden con respecto a la relación de espaciamiento y Barden? En este caso nosotros tenemos una relación de 1. Si tenemos una relación de 1, ¿ya? ¿Cuánto nos podría dar el Barden? Si sería como 1 por 1 o 1,25 por 1. ¿Cuánto creen ustedes que podría ser? 1.25. 1,25, ¿cierto? Nosotros, si cambiáramos la relación y pusiéramos 1,15, sin ver, ¿cuánto sería el espaciamiento? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Seguro? Menor. Pues se multiplican las dos. Ah, No, pues la estamos dividiendo, ya. Listo, ya, ¿sí? ya. Y nos va a dar que el Barden que nosotros vamos a tener va a ser de 1,8 metros. ¿Sí? Aquí vamos a conservar el formato. ¿Ya?
Y de acá, nosotros, pero un poquitito, aquí de nosotros, para que tengamos todo mucho más fácil y mucho más cómodo, ¿qué es lo que vamos a hacer? El factor de corrección, vamos a poner igual y vamos a seleccionar el datito que está acá. Y lo vamos a poner Enter, ¿ya? Y para que quede fijo, lo vamos a dejar bloqueado, ¿cierto? Con el F4, nosotros lo tenemos listo para que cuando nosotros después cambiemos acá un dato, se modifique acá también, ¿sí? Me voy a poner 1, se cambió a 1, ¿sí? Ahí va que este color dice mal. Si pongo 08, 08. Si salgo 01, 01. Vamos a ponerlo en 07. Ya, vamos a dejarlo en 07. Y ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a pintar todo esto y lo vamos a dejar en gris o en cualquier color que se le hace más cómodo, ¿ya? ¿Para qué? Para que después nosotros nos acordemos de que los datos que están en gris, nosotros no los tenemos que modificar. ¿Cuáles que tendríamos que modificar? Solamente los que están en blanco, ¿sí? Solamente esos datos nosotros tenemos que ir modificando, ¿ya? Por eso es que yo fui marcando aquí los datos que tienen fórmula y no los que nosotros tenemos que ir rellenando, ¿sí? Para decir, eso tiene fórmula, está gris. Eso tiene fórmula, está gris. Obviamente aquí vamos a conversar bien cómo vamos a tomar la estrategia para dejarlo como porcentaje o ya por una medida entregada, ¿sí? Ya hasta el momento tenemos listo lo que serían los tiros de zapatera. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a la clase de hoy, porque con esto estaríamos dando por finalizado. No, profe. ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Todos quedaron de mismo? ¿O obtuvieron el mismo resultado? Yo sí. Buenísimo. Para decir aquí, ¿qué podríamos colocarle si están todos así con kilogramos, metros? ¿Qué podríamos colocarle a esto de acá? A este número, para que no se vea tan solito aquí. Pues ahí está bien porque al lado dice cantidad de tiros, pienso yo. Ya. Pero bueno, esto queda como opcional, ¿cierto? Si Sí. ustedes quieren colocar aquí tiro, ¿qué tendríamos que hacer como para poder tener el dato y que no se modifique con la palabra de tiro al lado? ¿Cómo lo hicimos con todo esto de acá? Con todos estos formatos. ¿Cómo lo hicimos? En F1. personalizar formato, ¿Ya? Formato de celda, ¿cierto? formato de celda, Sí. Y ahora aquí, ¿dónde los vamos? personalizado, personalizada, Personalizado, ¿ya? Y después, al gato, coma gato, gato, 0,00. ya, ahí está el 0,00, ¿cierto? Y ahora aquí, Sí. ¿qué tengo que hacer? Espacio, comilla, Espacio, comilla, tiros y cierre de comillas. cierre comilla, ¿cierto? Sí. Y ahí tenemos listo y rápido y sabemos que son 5 tiros de 1,25 metros con un barden de 1,08 metros, ¿cierto? Ahí más que nada es como comodidad de cada uno. Si quiere colocarle tiro, le coloca tiro. Si no, no. Porque también nosotros aquí, ¿qué podríamos hacer? Aquí esto lo dejamos en negrito, ¿sí? O le podemos hasta cambiar el color de la letra. O sea, en rojo. Y ahí nosotros visualmente, de inmediato vemos a Zapatera, a cantidad, 5 tiros. ¿Sí? Aquí, dejémoslo sin decimal. 5 tiros. Sí, es más que nada como opcional por temas visuales. ¿Sí? Pero ahí cada uno ve cómo se le acomoda más. Chicas, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta de la clase de hoy? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Van viendo cómo vamos progresando con respecto al diagrama de disparo? Sí, a mí me quedó Excelente, todo claro. buenísimo. Si no tienen duda, consulta, eso sería por hoy.